Aló, bienvenidos a este su espacio Real Biopolítica. Hoy día vamos a hablar sobre la odisea del hombre. Sí, ¿qué es lo que ha sucedido? Han encontrado herramientas de piedra en China que sugieren que nuestros ancestros salieron de África antes de lo pensado. O sea, ya el mapa se está reconfigurando otra vez. No es que de un momento a otro que aparezcan humanos, no, es que ha habido gente. No todos eran exactamente Homo sapiens, lo que se le llama Homo sapiens. Algunos eran otros homínidos y cada quien tuvo su camino. Algunos han desaparecido, algunos están en stand-by. Y hasta ahora sabemos que solo hemos quedado nosotros los Homo sapiens, ¿no? Y las demás razas homínidas del género Homo que hayan aparecido, muchos de sus ADNs están conectados con nosotros, están dentro de de nuestra estructura genética, están de esos otros grupos humanos que existieron, que no son exactamente el Homo sapiens que llamamos nosotros, ¿no? Claro, esto puede dar lugar a muchas conjeturas, ¿no? Podemos decir que en verdad, así como ahora hay varias cepas de seres humanos, ¿no? El africano, asiático, melanesio, ¿no? Que siempre surgió una cepa. Algunas cepas se han mezclado con otras cepas y han desaparecido ya como una identidad, ¿no? Han desaparecido, ¿no? Han desaparecido como grupo y se han mezclado con otras cepas, se han creado otro grupo. Así, de ese modo, también hubieran existido otro tipo de homínidos, ¿no? Al final todos éramos compatibles, era también una sola raza, ¿no? Una de esas tantas era el Homo sapiens, también podemos pensar así, ¿no? Y al final muchos se hibridaron con el Homo sapiens, ¿no? Y el Homo sapiens tuvo más ventaja, y por eso la mayor parte del gen del Homo sapiens es propio de él. Otro porcentaje, 8%, 2%, así, es de otras especies homínidas, ¿no? Y ahora el Homo sapiens apareció y empezó a también bifurcarse en varias cepas, y ahora estas cepas otra vez se volvieron a juntar, ¿no? Y así, ¿no? Podemos pensar que eso es lo que ha pasado, ¿no? Eso es lo que es muy probable que haya pasado así, ¿no? Por ejemplo, la cepa nórdica, ¿no? Los nórdicos, ¿no? Los rubios, altos ojos azules, ¿no? Son mestizos, ellos son mestizos, son producto de un cruce de tres cepas que han existido, y esas cepas probable que hayan sido de otras y así, ¿no? Lo que han encontrado es que había el homínido, aparece el Homo sapiens, ¿no? Aparece en África, y de ahí una rama, aparece una cepa que muta hacia el norte, llega hasta Europa, y otra que se queda en África, en la parte subsahariana, ahí se queda, ¿no? Ambos eran negros, el que va a Europa, ambos eran negros. Una parte se va mutando, va más al norte y aparecen otras cepas para adaptarse a ese medio ambiente, ¿no? Y esos se mezclan con otros, ¿va? Y se forman otros grupos, ¿no? Que le llaman grupos étnicos, ¿no? Pero son producto de todo ese cruce, ¿no? O sea, eso es lo que se está descubriendo últimamente, ¿no? Lo que ha pasado, ha sucedido que en China han encontrado herramientas, ¿no? Han encontrado herramientas, te estoy mostrando acá el mapa, ¿no? Para que veas la antigüedad, ¿no? Tenemos el nombre de Namisi, Georgia, de Heris, los europeos homínidos, los fósiles que han encontrado, también en Tanzania han encontrado, también en Indonesia, ¿no? Ahí está en Nievan, China, Changcheng, también en China, ¿no? Esos dos puntos que están ahí, en Nievan y en Changcheng, esos puntos son justamente del núcleo de China. Es el núcleo del cual se origina el poder chino. El poder actual de China se origina de ese núcleo. Pero han encontrado también por ahí cerca de esos dos puntitos que están ahí en China, han encontrado otra estructura que es una ciudadela hidráulica muy anterior a Sumeria, sí, unos cientos de años anterior a Sumeria. Ya había ahí un sistema de canales, diques, que claro, que de hecho que de ahí debió gobernar un rey, ¿no? Porque era toda la estructura para un despotismo hidráulico. Lo encontraban ahí, en China, unos 200 años antes de que aparezca la primera gran ciudad en Sumeria, ¿no? La primera gran ciudad, ¿no? Que también Sumeria tuvo su evolución, ¿no? Bueno,
Entonces han encontrado ahí a los ancestros estos, o no habrán sido sus ancestros, todavía no lo sabemos, tiene que darse la cuestión genética, ¿no? De las muestras, ¿no? Y hay que encontrar también la muestra genética, ¿no? Lo que han encontrado ahora solamente son pedazos de herramientas líticas, lo que ellos usaban para sus herramientas, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Han encontrado, como acabo de decir, se llama Changcheng la zona, que está en el sudeste de China, ¿no? Si tú lo ves en Google Maps, vas a ver que ahí hay bastantes cultivos y aldeitas, ¿no? Casitas, ¿no? Es justamente la zona que está cerca de Pekín, ¿no? Es la campiña de Pekín, pues la campiña de Pekín es enorme. ¿Cuántos hay ahí en China? 1200, 1700, creo que sigue subiendo, ¿no? Ya, pues, la ciudad ya es algo grande y esa es la campiña para alimentar a todos los chinos, ¿no? Entonces, esto sucede, ¿no? En la meseta de Loess, ¿no? En esa zona de Changcheng, ahí está cerca de una meseta llamada de Loess. El área es 270.000 kilómetros cuadrados, un total de 82 utensilios laminados y otros 14 sin laminar. Son del Pleistoceno temprano, o sea, de la época de piedra, de la época de las cavernas, como se dice. Han encontrado lascas, puntas, núcleos, perforadores, percutores, y se nota que han sido usados ya, o sea que han sido usados y los han creado pues ya han sido creados específicamente para este uso por los hombres primitivos de la época de las cavernas. Los han encontrado ahí, ¿no? Los han usado, los habrán, como ya estarán muy usados, los habrán tirado, ¿no? Y se han quedado ahí, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Entonces han quedado ahí y los arqueólogos después de miles de años lo han encontrado. Entonces esto es hecho más de cuarcita y de cuarzo, ¿no? Que se encuentra en unas montañas que están a 5 y 10 kilómetros al sur de donde está ubicado este yacimiento arqueológico. 10 kilómetros, las montañas de Qinlin se llaman. Está a 10 kilómetros de este yacimiento, al sur. O sea, caminaba bien. Entonces, ellos sabían que su materia prima estaba a unos 10 kilómetros, ¿no? O sea, es bastante, ¿no? Entonces, eso es lo que lo han encontrado, ¿no? Han encontrado también huesos de bóvidos, cérvidos, cerdos, ¿no? O sea, los ancestros de la vaca, de los ciervos, ¿no? O sea, los ciervos de ese tiempo, ¿no? Las vacas de ese tiempo, los toros de ese tiempo, ¿no? De ese lugar, ¿no? De ese lugar, ¿no? Todavía no investigan si los utilizan para procesar carne, ¿no? Eso ya será producto de otra investigación, ¿no? Entonces, 80 de los utensilios hallados los encontraron en 11 capas distintas del suelo fósil, o sea, el sitio ha estado poblado continuamente. Esas 11 capas son de clima húmedo y frío. Encuentran la tierra, la analizan y dicen, en ese tiempo el clima era húmedo y frío. Esas 11 capas, ¿no? O sea, atraía a los animales. Justamente ahí han encontrado los utensilios. En las capas, donde había mucha humedad, donde había un clima más o menos para que haya más animales, para cazar. Han encontrado otros 16, ¿no? Otras 16 capas, un sedimento de cieno formado por la acumulación de polvo y viento han encontrado. Aparte de encontrar otras 16 capas, ¿no? Que es un clima seco y frío, ¿no? Seco ya, ¿no? Se formaron estas capas que estoy diciendo, esas 27 capas, ¿no? Las húmedas y las secas se formaron en 1 millón de años, ¿no? Significa que hubo distintos tipos de humanos que han habitado esta meseta. Pero es probable que no sea continuamente, ¿no? Por los cambios de clima, todo eso, no lo habitaron continuamente, ¿no? Aunque bajo condiciones climáticas pero lo hicieron bajo las condiciones climáticas de hace 1.2 y 2.1 millones de años, ¿no? Estos hallazgos arqueológicos son muy muy antiguos, como son de 2.1 millón de años, ¿no? Y se creía pues ¿y qué sucede? Sucede que en Turquía el hombre de Manisi, que se ha estudiado en arqueología, tiene 1.8 millones de años, y han encontrado uno de 2 millones en China de años, ¿no? Y sucede que el hombre más antiguo que han encontrado en
en África de Etiopía es de 2.8 millones de años. O sea, si en África está a 2.8 millones de años, ¿no? En el Cáucaso aparece uno de 1.8 millones, pero en China aparece uno de 2.1 millones, ¿no? ¿Qué hacemos, no? O sea, significa que hay más yacimientos de 2 millones en el Cáucaso, en Israel, en Turquía, ¿no? o en Europa hay yacimientos también de esos de 2 millones que todavía no han encontrado, ¿no? Es muy probable, ¿no? Que todavía no lo han encontrado, que hay más yacimientos, ¿no? Porque es difícil que de África, que encontraron los restos de 2.8 millones de años, ¿no? A China, que han encontrado los restos de 2.1 millones de años, y por qué no han encontrado de 2 millones de años en las demás zonas. Porque no han encontrado, ¿no? O sea, de un sitio, de un lado, de un extremo a otro del mundo aparece el hombre, ¿no? Pero este hombre debió aparecer en algún sitio, ¿no? Y las pruebas genéticas han sacado que en África apareció una cepa cero, la cepa cero del humano. O sea, el humano es la cepa cero, y esa cepa se divide, aparece otro tipo de humano, la cepa 1, la cepa 2, y ese también aparece, la cepa 3, la cepa 4, ¿no? Comienza a aparecer los árabes, los medio orientales, los de Medio Oriente, ¿no? Los orientales primitivos, los del Medio Oriente primitivo, ¿no? Que no eran los semitas de hoy. Los del Medio Oriente primitivo, antes de que aparecieran los semitas, ¿no? Porque los semitas aparecen recién en el milenio 3, creo, por ahí va. Pero antes de ellos había gente viviendo ahí, en el milenio 10, y ese milenio 10 no tenía nada que ver con los semitas. Era gente blanca, de ojos negros, cabello lacio negro. Esos eran los agricultores de esa zona. Los semitas todavía no aparecían, ¿no? O sea, esas son las cepas que aparecen, ¿no? De un momento al otro aparece una aminogénesis, aparece una cepa, y esa cepa comienza a tener aportes o una expansión guerrera, y comienza a hacerse notar en la historia, ¿no? Y así, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces han encontrado, pero ¿cómo saben que es 2.1 millones de años lo que han encontrado en China? Muy sencillo, mira, son datas, se dieron cuenta que en esas capas había yacimientos magnéticos, ¿sí? ¿No? Había material magnético, ¿no? Que tenía propiedades magnéticas, ¿no? La técnica se llama paleomagnetismo, el magnetismo de esa época antigua, ¿no? Entonces, como el campo magnético de la Tierra se invierte cada cierto tiempo, y el polo norte magnético se convierte al sur y viceversa, o sea, la inversión magnética del campo magnético, entonces comienzan ellos a analizar en qué línea magnética, ¿no? Se ha quedado esa muestra que han encontrado en esos yacimientos, en esas capitas, ¿no? En esas capitas. Entonces comienzan a analizar, ¿no? Porque han encontrado materiales magnéticos ahí. Entonces sucede que cuando el material magnético se sedimenta y todo, se queda ahí prendido, atrapado, se congela. O sea, ya no empieza a calibrarse con el campo magnético actual, sino que se congela en lo que era el campo magnético en ese tiempo, ¿no? Se mira cuando ya se sedimenta y se prensa ahí con toda esa capa de tierra que han tenido que cavar. Ahí aparece, ahí se queda congelado magnéticamente en el tiempo. Y eso es como si fuera una pequeña brújula, ¿no? Que registran esa polaridad, ¿no? ¿Sabes? Cuando tú colocas una aguja al norte, todas las agujas te apuntan al mismo sitio, ¿no? Cuando tú lo pendes ¿no? Lo colocas en una superficie con poca fricción, la aguja, ¿no? Todos van al mismo sitio, ¿no? Pero no todos no apuntaban a ese mismo lugar hace 1 millón de años, hace 2 millones de años, ¿no? Apuntaban así, un costado, a un ladito, ¿no? Así poco a poco, según los grados. Y en base a eso, han agarrado ese material magnético, han hecho las pruebas para ver cómo está calibrado magnéticamente, y claro que no va a estar calibrado a nuestro día actual, sino al día de ese tiempo en el cual quedó atrapado. Y en base a eso, los cálculos que han hecho, se han dado cuenta que es 2.1 millones de años la capa en la cual han encontrado esas herramientas prehistóricas, ¿no? Porque estos sedimentos a la vez, cuando se aglutinan por la presión de toda la tierra que está abajo, terminan formándose como rocas,
Como rocas, ¿no? Es lo que puedes ver acá en la costa de Lima, ¿no? En la costa de Lima puedes ver piedritas que tú las desgajas con la mano, ¿no? Es por la presión, eso era arena, con la presión se prensaron, se volvieron como rocas, roquitas. Entonces ahí cuando se prensa y se queda como roca, la polaridad queda atrapada, entonces se congela magnéticamente y ya sabes el tiempo del cual era esa capa. Eso es lo que pasó. Por eso se dieron cuenta que es de 2.1 millón de años, las pruebas que han encontrado, los restos que han encontrado, ¿no? Según la teoría, hace 6 millones de años los primeros homínidos se originaron en África y pocos millones de años después se lanzaron a explorar nuevos territorios, ¿no? Entonces eso es lo que dicen, ¿no? Ahora han encontrado esto de África y han encontrado en este lugar, estoy mostrando las fotos, ¿no? De datos, herramientas de 2.2 millones de años, como te acabo de explicar, ¿no? Ahora son las más antiguas encontradas fuera de África y retrasan al menos 260.000 años la salida de África. ¿Por qué? Porque en África, en Etiopía han encontrado, como te acabo de explicar, hace una mandíbula de 2.8 millones de años. Y la de Georgia, de Damisy, en el Cáucaso, 1.5 millones de años de antigüedad. Han encontrado todo esto, ¿no? Entonces, es probable que la diversidad de cepas, de personas que hayan salido de África haya sido muy variada y genéticamente solamente podamos encontrar una pequeña parte, ¿no? Una pequeña parte. ¿Y qué estará pasando ahora, no? Estarán creando por ingeniería social otras cepas con la Unión Europea, con el etnicidio de las razas europeas, ¿no? de las cepas europeas que han aparecido, los alpinos, mediterráneos, nórdicos, estarán haciendo un etnicidio para formar otra cepa, ¿no? Ahora que esta gente que domina el mundo conoce mejor las cosas. Bueno, aquí te dejo, pues esas son las interrogantes, ¿no? Saludos.